Pero, ¿Estamos? Hola. Bueno, buen día. Nada, continuando con los talleres de R2, hoy día con Vero y Martu, les traemos este caso clínico que se trata. Un paciente de 13 años de edad que concurre al consultorio de adolescencia acompañado por su padre con una nota del colegio en donde dice que tiene dificultades para alimentarse. Solo eso. Cele, ¿me puedes decir qué más te gustaría saber de la anamnesis? Personal de la paciente, Bien. cómo viene su proceso postnatal, Bien. desde cuándo recuerda disfrutar alimentarse, ¿a qué se refiere? Ok, está bien. Tiene mayor selectividad, de repente tiene negativa y está total. O por ahí si le cuesta comer, porque le duele, porque le cuesta tragar, o sea, ¿qué sería dificultad para alimentarse? Bien. Igual un tipo de cambio en el aspecto de su vida, algo mencionar que haya estado asociado con este evento. Muy bien. Los casos son las escuelas, se pasa en casa, se guardan. Exacto, como parte de los hábitos. Ok. ¿Algo más que les interesaría saber? ¿Cómo? Muy bien. Perfecto. Todo esto como descartando alguna otra patología de base y obviamente vamos a ampliar parte de los hábitos y todo lo de la anamnesis con respecto a la alimentación. Bien, tenemos entonces como antecedentes personales, paciente previamente sana, que niega distensión abdominal, vómitos o cambios en las posiciones. Como antecedentes ginecológicos, tiene una menarca a los 12 años, con ciclos regulares y la fecha de última menstruación fue en enero de este año. Vacunas completas constatadas. Como parte de la alimentación tenemos que saltea comidas, no merienda ni cena, consume alimentos hipocalóricos y colaciones con licuados de fruta que no terminan el plato. Desde que inició el secundario, refiere que comenzó con hábitos alimentarios restrictivos por deseo de bajar de peso. Le diagnosticaron una anorexia nerviosa hace un año, pero nunca realizó ningún seguimiento ni ningún tipo de tratamiento. Como parte de la escolaridad, asiste a primer año de secundaria con excelente rendimiento académico. En el ámbito social, tiene miedo a no ser aceptada en su nueva escuela y no tiene ningún grupo de amigos. En el ámbito familiar, tiene una familia continente, vive con su madre, su padre y sus hermanos, refieren buena dinámica familiar y sin ningún antecedente de relevancia. En el aspecto individual, relata que quiere estar mejor, con lo cual va a aceptar la ayuda que se le ofrece en el momento de la consulta. Bueno, ¿qué buscaría en el examen físico? Bien, esperando encontrar o descartar que. Bien. Ok. Las uñas, las manos, si tiene lesiones en la mano por vómito cocido, Bien. las dientes, las uñas. Ok. ¿Algo más que le gustaría saber? La antropometría, perfecto. Bueno, entonces, al momento de la consulta tiene un peso de 25 kilos 400 que lo ubica con un CT-score de menos 3,6, una talla de 145 centímetros en percentilo 310, un índice de masa corporal de 12 en CT-score menos 3 y un perímetro braquial de 14 centímetros con un CT-score, un percentilo menos 3. Los signos vitales tenían una frecuencia cardíaca de 78, respiraciones de 20, con una TA de 110-60, percentilo 50 para la talla. Como datos positivos al examen físico, se la notaba francamente adelgazada, con la piel fría y seca, con presencia de lanugo, mucosas semihúmedas, las prominencias óseas marcadas, más que nada cintura escapular y pelviana, con buen estado bucodental y cabello en buen estado sin cambios, lo mismo que uñas. Con todo esto que venimos charlando un poco, ¿en qué diagnóstico piensa? Bien.
Bueno, ¿cómo definirían el trastorno de la conducta alimentaria? ¿Se les ocurre? ¿Eh? Bien. ¿Todos son restrictivos? Ok. Lo vamos a definir con el DSM-5 como una alteración persistente de la alimentación o de la conducta alimentaria que resulta tanto en el consumo o absorción alterada de los alimentos y que en forma significativa deteriora tanto la salud física y o el comportamiento psicosocial. La bibliografía dice que es más una, o sea, es una enfermedad psíquica con repercusión orgánica. Los más conocidos son la anorexia nerviosa, la bulimia nerviosa, los trastornos por atracones y agregamos el TERIA, que está dentro de los trastornos específicos, significa trastorno de evitación restricción de la ingesta de alimentos, que estuvimos charlando con Ceci cuando la fuimos a consultar. Es un trastorno bastante frecuente en la pediatría, que en este caso los chicos, o sea, no se caracteriza porque los chicos tengan, o sea, suele aparecer en la primera infancia y no se caracteriza por una preocupación por el peso, sino más bien que tienen como hábitos rígidos de la alimentación y lo que más les preocupa son selectivos en cuanto a la textura, al color, al sabor de la comida y muchas veces viene de eso, digamos, las bases más bien psíquicas, como por ejemplo, no sé, tienen miedo a atragantarse, tienen miedo a vomitar, múltiples causas. Bien. Estos son los indicadores utilizados para cuantificar el grado de nutrición. Tenemos varias formas de clasificarlo. Los más usados, los que vamos a usar con esta paciente, son el Gómez y el Waterloo. El Gómez lo que usa es el porcentaje de peso para la edad, por debajo de la mediana, y el Waterloo el porcentaje de peso, porcentaje de peso para la talla debajo de la mediana. Y según el porcentaje que nos da, lo clasificamos. Y después tenemos también la circunferencia braquial, que en este caso esta paciente también se lo había medido. ¿Se acuerdan cómo se calcula tanto el peso para la edad como el peso para la talla? ¿Quieren contar? ¿Se acuerdan? Claro, ahí sacás el percentilo, pero para... Exactamente. Vamos juntos. El peso para esa edad, Exacto. el porcentaje está por debajo, por encima del peso de ella para ese porcentaje. Excelente, ese es el peso para la edad. Y el peso para la talla es un poquitito más rebuscado. ¿Lo acuerdan? Tienes que entrar a la edad. Sí. Que hay el peso para el cual hay que dar el 250, el 100% y el paciente que va a ser Exacto. Ahí lo tienen. Como dijimos, en el peso para la talla buscamos la edad que corresponde para la talla de nuestro paciente, en el percentil 50 y hacemos la regla de 3. Y el peso para la edad entramos directamente al percentil 50 del peso para la edad y sacamos el porcentaje. Bien. Nuestra paciente tenía estos datos. ¿Qué creen? ¿Cómo la clasificarían? Peso para la edad 52%, peso para la talla 63%, perímetro braquial 14 centímetros. ¿Era 4? Ok. Sí, puede ser 4, es la paciente más difícil que vi en mi vida. Sí, 3 huesos. Sí. Pasa que vimos la desnutrición, decía. Pasa que tenían una discordancia en la evolución de nutrición. Claro. La de Nutri decía perímetro braquial 14. No, se tomaron una cerveza antes de verla. No, porque la medimos juntas, la medí yo con Flor. Bueno, muy bajo. Era un hueso nada más. Las medidas del perímetro del hueso. No había, Bueno. no sé que no había más. Incluso con 14 nos da un percentilo súper bajo. Y bueno, con el 52 que existe es grave. Bien. Ahí está. Menos del 60% para el peso para la edad y menos del 70% para el peso para la talla. Y después, en cuanto a los centímetros también. Presión. Claro. Bien. Bien, entonces es una desnutrición crónica grave secundaria a un trastorno de la conducta alimentaria, en este caso. Igual me quedaron con una cosa. El peso para la talla es grave. Pero ahí van a aclarar algunas cosas. Como los trastornos de la conducta alimentaria también pueden ser en pediatría, para con micrófono. Sí, se escucha en Zoom, pero te doy yo te acerco.
Como la conducta alimentaria, que si bien se puede dar en edades pediátricas, muy frecuentemente se da en la adolescencia, lo que puede pasar es que el peso para la talla nos dé mejor porque haya inhibido el pico puberal. Esta es una paciente con nutrición crónica que menstruó hace un año, que es el momento en el que la paciente hace el trastorno de la conducta alimentaria. Un paciente que está deprivado de energía crece menos, con lo cual lo más probable es que su pico de empuje puberal puede haber sido incluso menor al esperado por haber estado deprivada de mejor soy yo. Bueno, tiene mimo. Bueno, digamos que por esta deprivación, tanto nutricional como de aporte calórico total, puede haber hecho un pico de talla mucho menor. Con lo cual, lo ideal en estos pacientes, que en esta paciente no lo tenemos, es ver la progresión de talla longitudinal. Porque por ahí es una paciente que venía creciendo en percentilo 50 y hace su pico de empuje puberal mucho menor y pasa del percentilo 50 a un percentilo 25. Y se ve claramente como primero toca el peso y después toca la talla. Deben haber visto muchas curvas de esas en pacientes, pero puede verse afectado su talla final cuando hacen el trastorno de la conducta alimentaria previo o simultáneo con el empuje puberal. ¿Se entiende? Entonces por ahí les da una desnutrición peso para edad mucho más importante que el peso para talla. ¿Se entiende? Eso. Bueno, y la otra cosa que les quería decir es que está en el libro de el libraco ese, el tema de la... sí, no, de la Sociedad Española no, el de acá, el de Juan, el tema de la estimación del perímetro braquial tiene que ver con estimar el estado nutricional. Si bien nosotros no tenemos manera de estimar la composición corporal, un paciente desnutrido, ustedes no saben si bajó líquido, si bajó masa grasa o bajó músculo. Entonces, tener una desnutrición tan significativa, porque de verdad que tenía 4 centímetros, era un horror. Quería llorar cuando veía a las pacientes. Por ahí los números no lo reflejan tanto. ¿Alguno le ingresó? ¿La conoce esta paciente? ¿Quién la conoce? ¿Vos la viste? ¿Desnuda? Desnuda, me refiero con ropa interior de Bariloche. Bueno, era algo realmente muy... parecía una demasiada diafra de las que se ven en las fotos de los campos de concentración. Ese grado de emaciación. Por eso les digo que lo medí yo, era muy significativo el perímetro braquial. Por menos de 7, cuando ustedes ven el perímetro braquial menor a 7, tiene altísimo riesgo de hacer un síndrome de realimentación. Esta amiga tenía un perímetro braquial de 4. Igual, clínicamente, si la notaba, muy desnutrida, no hacía falta, pero era tan espantoso que hasta fuimos a medir el perímetro braquial para ver si los ojos estaban viendo bien. Pero bueno. Bueno, desnutrición crónica grave, muy grave. Bueno, esto. La tienen en el consultorio, le solicitarían algún examen complementario, ¿cuál es y por qué? Laboratorio. Bien, ¿qué cosa para eso? Sí. Estado ácido base, química, ¿con qué la química? Bien. Bien. Ok, la química, todos esos guiones, ¿por qué los pedirían? Porque seguramente la vamos a renutrir y necesitamos un basal para ver cómo está. Tiene algún déficit igualmente. Mismo también, claro. Bien, perfecto. ¿Qué más? Bien. Por ahí el lipiograma sí está bueno, no es un estudio que por ahí pedimos de inicio, por ahí quizás lo pedimos más adelante, pero los más importantes son esos que dijimos, que dijeron, ¿y alguna otra cosa más? Bien, perfecto. Electroecocardio. ¿Qué buscarían? Bien. Excelente. Bien. Además, los guiones también pueden dar alteraciones de electro. Exacto, derrame peritoneal. Y algo que pasó en el examen físico es la presencia de edema, porque hay más gente que puede tener ese peso, pero extensa de edema.
Bien, bueno, y también agregaríamos una orina completa para hacer, digamos, el como laboratorio, electro y ecocardio. Bien. Bueno, estos fueron los exámenes complementarios de la paciente al ingreso. No lo voy a leer todo a simple vista. Es un hemograma, una química, un estado ácido básico, kilograma dentro de límites normales a pesar del estado clínico de la paciente. El electro. La hemoglobina tiene 14,9 mamá, no puede estar hablando en ciencia en la paciente. Ok, sí. ¿Pero qué le Sí, llama la atención de eso? ¿Le llama algo la atención? Eso. ¿Y a ustedes qué les parece? Una paciente severa desnutrida. ¿Qué les parece? Puede ser a lo mejor. O sea, no, la misma masa ósea se está filtrando para poder. O sea, la base también hay muscular cardíaco, o sea, está como en ese estado de equilibrio de los nutrientes crónicos, porque el sumo de sus propias proteínas. Claro, y del catabolismo. Excelente, o sea que su estado nutricional, por más que el laboratorio le dé bien, no implica la afectación de su desnutrición. ¿Por qué? Porque la homeostasis interna se mantiene continua a expensas de un montón de cosas que suceden, catabólicas, que hacen que los iones en sangre se mantengan normales, o las enzimas se mantengan normales, por la hemoglobina que puede estar concentrada igual, sea normal, pero eso lo que hace es que nosotros nos podemos pensar que es una paciente que en sus reservas no está flexionada y que en el total de su calcio probablemente tenga una depresión corporal total por más que lo plasmático esté estable. No invalida su evaluación nutricional que ustedes hicieron previamente porque el laboratorio de normal. Si da normal, es normal, habitual en los nutridos que es todo normal. Raro sería que encontremos algo. O sea que no se hace para confirmar el diagnóstico de su desnutrición en laboratorio. ¿Se entiende eso? Porque muchas veces los pacientes van a la guardia, tienen laboratorio normal y dicen, tiene laboratorio normal, vuelva a su casa. ¿Se entiende eso? La diferencia. Sí. Además, me quiero preguntar por qué la orina también. Entiendo, sí, que se pide como parte de un estudio. Está bien, pero no era bastante algo específico. No. No, también puede ser una urinaria. Claro. No sé si Exactamente. Claro. Y también la actividad urinaria, porque muchas veces los pacientes tienen fijadas, por eso decía también el tema de los edemas, que habla un poquito de qué tanto está concentrando el riñón. Muchas veces cuando entran mal, y a veces pueden hacer edemas, y tenemos pacientes con edemas severos, por el hiperaldosteronismo secundario que va provocando el estar deprivado del volumen permanentemente. Sobre todo un paciente que tiene fugas, que puede estar que aparte de que nosotros siempre creemos en el interrogatorio, pero muchas veces estos pacientes no cuentan toda la verdad y hay pruebas ocultas, tanto en el ejercicio como el uso de las fuentes soviéticas. También con pequeñas detalles, ustedes decían, cuando las pacientes en las salas suelen tener calor metabólica. Acá tienen pica de 26, deben ser aumentado, y eso puede ser porque con los vómitos puede ser que tenía vómitos. Podría llegar a ser y como restricción, los papeles cuando están restringidos, también la cabeza está como para la estamos aplicando en las partes de los que se dan atención en los estados de base que tienen. Bueno, esos fueron los que hicimos al ingreso. Pero no sé si le llegan todas. Sí, el electro estaba bien, tiene una frecuencia cardíaca de 60, el eje estaba dentro de límites normales, y el ecocardiograma sí tenía la masa ventricular disminuida con un Z de -4 y un derrame pericárdico leve, y el resto dentro de límites normales. Bien. ¿Cómo seguimos? ¿Qué opinan? ¿La seguirían por ambulatorio? ¿La internarían? Ok. Bien, está muy bien, la internarían.
¿Por qué? ¿Por qué? O O sea, ¿cuáles son los criterios de internación? una desnutrición grave. Era que están diciendo cosas tan buenas, pero ustedes no me dicen. O sea, si hay que tratarlo, ahí va. Dale, ¿qué está hablando? Bueno, decíamos que por el riesgo de ser una alimentación, por ser una desnutrición grave y porque hay que renutrirlo. Bien. ¿Alguna más? Otra. Tiene el ecocardiograma alterado, o sea, la masa muscular y ese derrame. Perfecto. Que tenés que asegurar el aporte. Si tiene conciencia de enfermedad o no, y mismo la familia, no sé bien qué paciente porque ya me tarde, pero que generan de conciencia y por eso también se terminan internando por un acompañamiento. Empezando en el sistema de la alimentación, no tiene que liquidarse el después de la alimentación que vamos a tratar. Volver a nutrirla, que es lo que va a pasar. Perfecto. Y además, esta paciente la habían diagnosticado hace un año estaba en su casa y no hubo, o sea, falla tratamiento de la alimentación también. Sí, yo no quise decir nada, pero en la presentación decía familia continente, no es una familia continente, si le diagnosticaron nacional un trastorno de la conducta alimentaria, y es la escuela, para que tengan una idea, esta chica va al secundario y hace medio turno, con lo cual no comen en la escuela, y es la escuela la que dice que tiene un trastorno de la conducta alimentaria. Imagínense lo desnutrida que estaba la paciente para una escuela en la que no comen, se descuenta la escuela y no los padres. Porque el hábito de comer, digo, más allá de las cosas nutricionales, y eso estaba en la definición, habla de las conductas, o sea, el trastorno de la conducta alimentaria no es solo el miedo intenso, la distorsión de la imagen corporal, sino cuestiones en la conducta alimentaria. Imagínense cómo comería esta chica con este estado de nutrición, y ella relata ya una evolución de más o menos un año, con lo cual la familia continente no es, no, o sea, continente no. Bueno, entonces la internaríamos, vamos a hablar un poquito de los criterios de internación. Básicamente la paciente tenía varios de estos, el BMI menor a 15 en adultos y en niños o pediátricos menor al 75% de lo esperado para la edad, en niños y adolescentes, pérdida grave del peso corporal. En esta paciente no teníamos un peso previo, así que este lo asumimos como que lo tenía, pero no teníamos un peso constatado. Negativa a la ingesta, la falta de o el fracaso de tratamiento ambulatorio que también lo tenía la paciente, el abuso incontrolado de laxantes o diuréticos, supuestamente no, pérdida de control de los episodios de voracidad o purgas, creemos que tampoco los tenía, el intento autolítico tampoco, y las complicaciones médicas graves que esta paciente sí tenía, que acá están. Bradicardia no tenía, ella tenía 60 latidos por minuto, la hipotensión tampoco, pero sí tenía las alteraciones en el ecocardiograma. También podría ser alteraciones hidroelectrolíticas, en este caso tampoco las tenía nuestra paciente, y una enfermedad médica aguda intercurrente. Volver un segundo al anterior, que por ahí es válido decirlo. Ahí cuando dice negativa la ingesta, si ustedes hacen el día alimentario de esta paciente y le preguntan ¿qué comiste el día anterior? A veces lo que ustedes pueden recabar, que si bien no es negativa la ingesta, si ustedes se fijan lo que comieron en todo el día, es por ahí un 10% de sus necesidades basales. Si bien no es negativa la ingesta porque no comió cero, pero con una desnutrición severa, ese relato es claramente un criterio de internación. Esta chica no desayunaba, solo hacía una comida por día y lo único que comía era un poco de pechuga hervida y un poco de batata, o no más batata, no, me parece que era calabaza hervida. Que cuando vos le preguntas cuánto era, el padre te dice que era así. Entonces, eso es negativa la ingesta o una ingesta insuficiente y aumenta, digamos, el riesgo de esta paciente de desnutrirse si sigue con esa conducta ambulatoriamente, y las conductas no se cambian rápido. Entonces asumimos que esa paciente con esa desnutrición tan grave en la casa, esto que decían, la conciencia de enfermedad, muchas veces si el paciente no es tan grave, le damos 48 horas y lo revaloramos en 48 horas, le damos una chance ambulatoria. Esta paciente tenía tanta gravedad que no dio ni para eso. Bueno. Ahí marcamos las principales que tenía nuestra paciente. Bien, y esto
lo sabemos todo, pero está bueno recalcarlo que los trastornos de la conducta alimentaria no son solamente un tratamiento clínico y de renutrir a la paciente, sino que también intervienen tanto servicios de nutrición como de salud mental, y hasta incluso muchas veces los pacientes se recuperan nutricionalmente y quedan internados hasta en salud mental del alta, porque es un proceso largo que lleva tanto para el paciente como también para la familia de conciencia de enfermedad y continencia en el hogar. Bien, y ahora la tenemos internada, ingresó la paciente a la unidad 6. ¿Y cómo la inicié en la recuperación nutricional? ¿Qué aporte calórico le darían? ¿Cómo empezarían a controlarla y cada cuánto? Calcularía la meta calórica diaria. Calculamos la meta calórica diaria, dependiendo de la fórmula que se quiera usar. Generalmente nosotros usamos el GER y el factor de corrección. Y en base a esa meta calórica diaria se comienza aportando la mitad de su necesidad calórica para evitar este síndrome de realimentación, y en teoría para asegurar los aportes se le colocan en una sonda y se indicaría que lo recibamos ya sea por gastrolisis continua o gastrolisis nocturna. Bien, perfecto. ¿Y controles que realizarían? Las 48 horas. Con laboratorio clínico, todo el tiempo que era. Lo clínico, pero está agregado. Y después ir controlando clínicamente que no aparezca ningún síntoma en esas 48 horas, que no aparezca edema. La clínica, O sea, síntomas de los diferentes. Espasmos, calambres, Debilidad muscular, debilidad muscular, Anemia. anemia, como ir controlando que no aparezca, porque tendríamos que hacer el laboratorio antes con aparición de sí. Eso pensando en el síndrome de realimentación. Hay otras complicaciones que pueden aparecer. Hay otras complicaciones que pueden aparecer en pacientes severamente desnutridos, que suelen tener sobre todo, que tienen, esto que te dicen se le achicó el estómago, en realidad eso es la gastroparesia, porque lo que hace el músculo liso se adelgaza en todo el cuerpo, no solo en el corazón, sino también en el sistema digestivo. Entonces pueden tener una gastroparesia importante, a veces hasta pueden hacer lo que se llama el síndrome de dumping, que cuando comen un montón les baja, como hacen hipoglucemia secundaria como el hiperinsulinismo, porque no está acostumbrado el cuerpo a la ingesta. Y por otro lado, les pasa que pueden tener dolor abdominal, náuseas, vómitos, todas esas cosas pueden pasar, que no es el síndrome de realimentación, pero sí al renutrir un paciente por vía digestiva, digamos, no por vía parenteral, sino cuando empezás a refuncionalizar la vía enteral, vieron que también tienen constipación crónica los pacientes, no es solo por hipoaporte, sino por esta, digamos, compromiso del músculo liso general que también hace que todo el tubo digestivo esté un poco más lento, ¿no? Así que esas cosas también hay que mirarlas. Bueno, como estaban diciendo recién, el soporte nutricional de las pacientes es en función de las necesidades de cada paciente particular y la estratificación del riesgo de desarrollar un síndrome de realimentación. Al comienzo se inicia con un 40-50% de la meta calórica calculada o con un flujo inicial de glucosa menor al 4 o 6 miligramos kilo minuto. El incremento del aporte calórico debe ser lento, cada 3 a 5 días y con aumentos que no superen el 30% de la meta calórica. Respecto a los controles clínicos y bioquímicos, hay que realizar un monitoreo de la glucemia y los electrolitos séricos y urinarios, principalmente el sodio, potasio, el magnesio y el fósforo, al inicio y luego cada 12 a 48 horas, según el criterio clínico, durante la primera semana de la terapia nutricional. Y hay que realizar un cálculo del aporte hidroelectrolítico con balance de ingresos y egresos, peso diario y el control clínico de la sobrecarga hídrica, como habíamos dicho anteriormente.
En esta paciente se planteó un laboratorio a las 12 horas, porque era una paciente con gravísimo riesgo de síndrome de realimentación. Ellos lo que decían es a las 48, eso es un poco lo más habitual, pero esta paciente queda tan severamente desnutrida, se planteó unas 12 horas de ingreso. Bueno, volviendo a nuestro caso clínico, el servicio de nutrición indicó iniciar con 500 kilocalorías día, pero lo que sucedió con nuestra paciente es que además de consumir el ensure diario, realizó las 4 comidas completas con la dieta acorde. Entonces, ¿qué pedirían ustedes en el laboratorio de control y qué esperarían encontrar en este laboratorio? ¿Qué? Hablen, ¿qué? Nadie lo sabe. Yo no estaba en guardia, pero la verdad es que es algo muy raro. Nosotros nunca vimos una paciente que se sobrealimente por motu propio y menos un trastorno en la conducta alimentaria. De hecho, yo quiero ver cuando se recupere nutricionalmente qué queda de su diagnóstico de base, porque nos llamó a todos mucho la atención. Por lo general, se niegan, es al revés. Bajan de peso la primera semana, las primeras 48 horas, cuando hacen la prueba por vía oral. O sea, lo que se intentó esta paciente, que se estando internada, hacer una prueba por vía oral a ver cuánto comían. Nosotros asumimos que no iba a comer nada, entonces quedó como el ensure, que es un aporte calórico de 1 en 5 kilocalorías, que bueno, le va a dar su basal y vemos qué pasa. Bueno, la paciente comió un montón y no sé si no se chequeó qué pasó, le trajeron dieta normal, aparte le trajeron tipo milanesa, puré, y bueno, pero es parte de lo que pasa cuando uno tiene un paciente internado. También puedes ver cómo es su actitud alimentaria. Bueno, eso fue bueno. Estaba manipulando así. No estaba balanceando. Supuestamente pasó eso, sí. Que quería irse de alta, entonces pensó que se comía todo el agua. Igual les voy a decir una cosa. Dos cosas voy a decir. La manipulación, manipulación es como hacer algo adrede en busca de algo, ¿no? En busca de un objetivo. Estas pacientes están comandadas su conducta por la enfermedad. Ellas son manipuladas por su trastorno de la conducta alimentaria. Tienen esa voz interna que les dicen no tenés que comer, mira lo fea que sos. O sea, el grado de sufrimiento psíquico de estas pacientes es altísimo. Suelen ser pacientes inteligentes, aparte. Digo, siempre hablo en femenino porque es 80-20 la proporción o más. Pero pueden ser hombres también, digamos, que suelen ser personas inteligentes y que no tienen, a pesar de su desnutrición, dañado tanto lo cognitivo, porque es increíble eso. Pero digo, más allá de lo que ella no te está, digo, no se lo tomen personal, y esto por ahí está bueno dárselo como herramienta para no enojarse con estos pacientes, es lo que pueden hacer. Y es parte de su enfermedad. Pero yo entiendo lo que te digo desde ese punto es, está haciendo todas las maniobras para poder ir a el sentido de volver a un único. No digo que sea desanado. Pero la definición de trastorno de la conducta alimentaria es negativa, aumentar de peso persistente, pese a la indicación médica o clínica de que debe aumentar de peso o pese a que está desnutrida. Entonces eso es algo que en el tiempo no se va a sostener. Ponerle que una paciente pueda comer 2 días, pero si tiene un trastorno de la conducta alimentaria no lo va a poder sostener porque llega un punto que la angustia y la sensación, si no sé si están siguiendo a una paciente, la sensación de que aumentan de peso, de que se ven feas, de que se ven gordas, y empieza a jugar toda esta distorsión que tiene la imagen corporal, que mira la panza que tengo, tiene una paciente internada en las 7, ¿quién está en las 7? Que relata, Martina, ustedes, que relataba que comía 2 frutillas y lloraba y le decía a la mamá, mamá, mira lo gorda que estoy, y había comido 2 frutillas en el día. Ver gigantismo, claro, que se ve gigante. Bueno, porque la distorsión de la imagen corporal no siempre es total. A veces lo que te dicen es, mira la panza que tengo, mira las caderas que tengo, mira los brazos, y se la agarran como con una parte del cuerpo y no se ve que está completamente desnutrida, que tiene una cabeza así, pero bueno, a veces esas cosas pasan. Igual lo pudo sostener en el tiempo, ¿la seguiste vos esa paciente en las 6? Ah. Pero no suele pasar, esta luna de miel que pasó con esta paciente de locura de comer no es algo tan habitual. Igual en el momento como no me preocupa que era como que lo primero que hago es llamo al paciente llorando, se le baja la presión y le digo, pues ya se comió todo, no sé qué hacer el laboratorio. Pero está muy bien, estuviste muy bien. Muy bien, estuviste muy bien. Te llamaría la atención, perfecto.
pero llorar mientras llamas a casa, yo te rebanco, pero está buenísimo que le llame la atención. Que le llame la atención, que te haga A, replantearte el diagnóstico y B, asustarte que no tengo un sistema de alimentación. Obvio, pero creo que es una situación justamente de esta paciente súper grave que haya sobrealimentado. En el momento no iba a pasar nada. Bueno, y respecto al laboratorio, Mari, ¿qué esperarías encontrar? O sea, me gustaría que no encontrar nada. O sea, me gustaría no llorar y no encontrar nada, pero sí puede tener hipofatemia, hipomagnesemia, hipocalcemia, hipoglucemia, todo eso pensando en que se sobrealimentó y que está iniciando el síndrome de realimentación. Pero esperaría y rezaría de que no pase eso. Bien, por favor. Pero se puede ver eso. Bueno, perfecto. Realizamos el laboratorio control. Este es el laboratorio control de la paciente respecto a los días previos. ¿Qué le llama la atención? Lloró. Ay, que va a llorar. O sea, creo que se mantiene un dentro de límites normales o medio gordas, pero está bajando igual. Si quieren, vamos con el primero. Miren el logo. Bueno, estamos hablando de que hay algunos valores que están empezando a bajar, pero en global se ve que está empezando a bajar los iones o índices que nos hablan de síndrome de alimentación, que son, bueno, calcio, fósforo, magnesio y glucemia principalmente, se ve como van bajando en la paciente. A pesar de que se comió todo. Máximo concentrado y que ahora está como llegando a pasar. Pero está secuestrando el potasio, sacar la orina. Exacto. Y entonces, todas las lesiones que estaban circulando, ¿dónde van? Y entonces pasa esto. Bueno, ahí tenemos bien detallado cuáles eran los valores que nos tomaban la atención en los laboratorios. Entonces, ¿en qué diagnóstico piensan con estos valores nuevamente? Ya lo dijeron, síndrome de realimentación. No. Bueno, antes estaban las 6. No, pero no, como 3.000 y pico llegó a tener un CPK esta paciente. ¿Pero por qué? Porque hacen lo mismo de proteínas. 5.000 llegó, exacto, ahí va, no 3.000 más, mira, 5.000 llegó a tener. ¿Sí? Entonces, se lo empezaron a pedir cuando vieron todos estos valores. La paciente aparte puede llegar a tener incluso dificultad respiratoria. O sea, es algo de lo que tienen que controlar. Está muy bien que te llamen, no llores, pero está bien que te llamen la atención si una paciente con una desnutrición tan severa se pone a comer de esa manera. Está muy bien que la miren, está buenísimo, esa es la idea de hacer la. Bueno, como estábamos diciendo recién, el síndrome de realimentación son alteraciones metabólicas que se caracterizan por la disminución de al menos uno de los electrolitos claves, que son el fósforo, el potasio, el magnesio o dijimos el calcio también, que aparece durante los primeros 5 días de iniciar o de incrementar los aportes energéticos en la terapia nutricional. Respecto a la fisiopatología, más o menos como veníamos repitiendo recién, primero se produce el ayuno o la desnutrición, donde hay catabolismo, disminuye el consumo de glucosa y se produce la glucogenólisis o la proteinólisis, y hay una pérdida tanto en la masa magra como una depresión de las vitaminas y los minerales. Deja de funcionar, funciona un poco menos la bomba sodio-potasio ATPasa, que lo que hace es que se libere sodio, fósforo y potasio al medio extracelular, que después se va por vía urinaria, y entra a la célula más sodio con la consecuente ingreso de agua que produce la retención hidrosalina. Cuando se produce la realimentación o anabolismo, que vuelve a ingresar glucosa al cuerpo, nuevamente el cuerpo empieza a utilizar la glucosa como primera fuente de energía
y pasa esto del secuestro celular del potasio, el fósforo y el magnesio, llevando a una hipofosfatemia, a una hipopotasemia, una hipomagnesemia, déficit de tiamina también y la retención hidrosalina por la captación de sodio a nivel del nefrón distal con lo mismo, el arrastre de agua. Las manifestaciones clínicas, también como estábamos diciendo algunas, tenemos cardiovasculares como la bradicardia, la prolongación del QT, la insuficiencia cardíaca congestiva, los edemas o el derrame pericárdico y las arritmias por las diselectrolitemias. Puede haber alteraciones en la temperatura corporal. Hay compromiso neuromuscular y a nivel respiratorio, que puede ser taquipnea, disnea, debilidad muscular, parálisis, rabdomiólisis, convulsiones, insuficiencia respiratoria o incluso coma. Puede haber afectaciones neurológicas como parestesias, temblores, la encefalopatía de Wernicke o el síndrome de Korsakoff por el déficit de la tiamina. Y a nivel metabólico puede haber hiperglucemia y cetoacidosis por la intolerancia de los hidratos de carbono. El diagnóstico del síndrome de realimentación puede ser inminente o puede ser manifiesto. El inminente es la variación electrolítica debajo del valor normal que ocurre dentro de las primeras 72 horas de iniciar una terapia con soporte nutricional. Y el manifiesto son las variaciones hidroelectrolíticas más las manifestaciones clínicas. Entonces, respecto al riesgo de nuestra paciente de desarrollar un síndrome de realimentación, ¿qué piensan ustedes mirando estos cuadros que tenemos? Este cuadro es del libro de Medicina Interna de Juan, que nos divide los riesgos en tres: el riesgo mínimo, riesgo alto y riesgo muy alto, basándose en el índice de masa corporal, en la cantidad de pérdida de peso, en la ingesta de la paciente de alimentos o en consumo de drogas, de alcohol, muy alto, bien. Perfecto, ahí lo marcamos, tiene el riesgo muy alto nuestra paciente, tiene un índice de masa que es menor a 14 y tiene poca ingesta de alimentos en los últimos 15 días. Acá hay otra de las tablas que lo mismo usa un poco de valores más para diferenciar el riesgo en leve, moderado o alto, pero es como veníamos diciendo, se basa en el peso para la talla, en la pérdida de peso, en la cantidad de ingesta o en cómo estaban los electrolitos previos al síndrome de realimentación o al inicio de alimentación, perdón. Lo mismo, la paciente tiene un riesgo muy alto de desarrollar el síndrome de realimentación. Respecto al manejo clínico y la prevención de este síndrome, siempre existe la suplementación con vitaminas y oligoelementos. En los pacientes con alto riesgo se debe administrar tiamina a 2 miligramos kilo antes de iniciar la alimentación y debe existir un aporte proteico de 0,6 a 1 gramo kilo día, progresando hasta llegar a 1,2, 1,5 gramos kilo día. También se recomienda el aporte hidroelectrolítico con sodio a 1 miliequivalente kilo día, potasio a 4 miliequivalentes kilo día, magnesio a 0,6 miliequivalentes kilo día y fósforo entre 30 a 90 miliequivalentes kilo día. Y las alteraciones hidroelectrolíticas que pueden ocurrir se van manejando respecto a las recomendaciones habituales. Bien, y por último, como para ir cerrando el caso, a nuestra paciente se la suplementó con molomagnesio y fosfato monodipotásico hasta normalizar los valores que habíamos visto alterados en el laboratorio, con una buena evolución clínica y un buen progreso de peso hasta la semana pasada con 32 kilos. Actualmente recibe tiamina a 150 miligramos por día, supradín comprimido y el sulfato ferroso 200 miligramos por día. ¿A partir de cuándo se le puede empezar a suplementar con hierro? Porque al principio el hierro no compite por la absorción renal, por nosotros y empeoraría. Hay mucha intolerancia gástrica aparte, con lo cual es una paciente que tiene que estar tranquila. Se supone que las deficiencias las deficiencias se empiezan a notar cuando empieza la ganancia de peso. Uno calcula que más o menos de 0,5 kilos de peso que nunca se logra en internación deberían subir las pacientes por día. Una vez que empezás una ganancia franca de peso, ahí deberías aportar el hierro. Antes no tiene sentido. O sea, tiene que pasar el periodo crítico de por lo menos los primeros, casi te diría 15 días, y recién ahí empezamos con el aporte de hierro, no antes. Y el supradín, por lo general, lo mantenemos. El supradín tiene como 1000 de tiamina y lo mantenemos hasta que tenga un peso normal.
Y después vemos calcio, vitamina D, eso según cómo esté la paciente y sus deficiencias. Vitamina D seguramente tenga deficiencias, pero hay pacientes que te sorprenden, ¿eh? Que como tienen estas cuestiones raras con la alimentación, parten la vitamina D normal, cosas raras, pero a veces pasan. Lo mismo B12, fólico, pero todas esas cosas, sí, las empezás a mirar una vez que la paciente sale como del episodio o del momento de desnutrición aguda y empieza como más, bueno, empezó a levantar de peso, ahí empiezas con todos los soportes, antes no. En realidad, sí, lo que pasa es que depende de la recuperación de peso. Depende de la recuperación de peso, porque hay pacientes que siguen estando muy desnutridos, entonces no te conviene sacarle la vitamina en ese momento, pero dejar la vitamina sola, le pasas el supradín que le aporta vitamina B1 igual y aportas otras cosas también. Lo que pasa con el supradín es que, por ejemplo, de vitamina B12 tiene re poquito, entonces ahí haces el dosaje de B12 fólico y te fijas, si aparte del supradín tenés que suplementarla con el Bueno. Bueno, y como algo que también nos quedó pendiente, los exámenes complementarios que se realizarían durante la internación. Esto parece deseada, pero también habría que buscar otras causas, algunas posibilidades de sacar como que lo que decía es que esta paciente parece un TCA puro, pero también se hace búsqueda de causas orgánicas con PPD, radiografía de tórax. Hay ciertas pacientes en las cuales es una resonancia sistémica central de la equidad. Exacto. Siempre no olvidar esto de descartar organicidad y bueno, que se van realizando, como bien dijo Flor, TRX de tórax, PPD según el caso, ecografía abdominal, ginecológica, la densitometría ósea, que siempre nos pide de endocrina, y una neuroimagen, obviamente, para descartar lesiones del cerebro. La densitometría, por lo general la pedimos cuando ya lleva más de 6 Más de meses de la 6 meses. menorrea, y lo que vos querés hacer, es aparte de lo que tenés que cuidar en esta paciente, así como si fuera prepuberal, vos tenés que cuidar la talla final, y a veces tenés que darle como mucho más aporte calórico cuando la paciente todavía no se le tira puberal, porque si no se va a quedar petiza. Y lo otro que tenés que cuidar es la masa ósea. ¿Por qué? Porque en la adolescencia y hasta los 25 años es el periodo donde se gana masa ósea, que a partir de ese tiempo en la adultez se va perdiendo. Entonces, si vos tenés una paciente que no logra hacer el pico de la masa ósea, probablemente tenga complicaciones futuras como los osteoporosis y demás, que muchas pacientes lo tienen, y sobre todo lo complica la menorrea prolongada. Entonces, por eso que pedís la densitometría. Antes de 6 meses de menorrea, es un recurso caro, es difícil de conseguir por el clínica. Eso. Pero, ¿qué edad, o sea, hasta qué momento damos pesos para la talla? Habías dicho como que llega un punto que ya no te conviene porque como número no tan real, como que hay un momento en el que se deja de usar. No es que se deja usar, es que vos en la adolescencia tenés la pubertad, entonces tenés que evaluar la paciente en qué estadio puberal está. Entonces, el peso para la edad es una de las mediciones. Vos tomás peso para la edad, índice de masa corporal, o sea, un poco todo lo que estuvieron nombrando para la evaluación nutricional. Entonces vos mirás como todo eso, y si vos podés tener una curva longitudinal de peso y de talla para darte cuenta en qué estadio está la paciente. O sea, por ejemplo, tengo una paciente que ahora tiene 15 años que hizo en pandemia, hizo una anorexia nerviosa a los 12 años, cuando estaba más o menos en un Tanner 3-4 a punto de menstruar. Eso hizo que no hiciera el pico de empuje puberal. La paciente siguió desnutrida hasta que terminó la pandemia y empezó su recuperación nutricional. Finalmente menstruó a los 15, pero en esos 3 años su ganancia de talla fue 3 centímetros. ¿Entendés? Entonces, en esos 3 años, si yo tomo solo peso para edad, cada vez el peso para edad me da peor, pero yo tengo que medio que tomar para la talla, ya está, ya no hizo el pico del punto puberal. ¿Entendés? Entonces, tenés que mirar en qué estadio está la paciente, por eso también es importante saber el Tanner en los pacientes perimenárquicos o premenárquicos donde empieza a tallar la pubertad. Acuérdense que la pubertad es un momento en la vida donde las necesidades calóricas y las necesidades de todos los macronutrientes son altísimas. De hecho, es tan alta como en el primer año de vida. Entonces, es importante saber en qué momento estamos para saber la gravedad y lo intensivo que tenemos que ser con su ganancia de peso, porque de eso depende su talla final.
Pues una cosa que obviamente es el tratamiento, todo el seguimiento psicopatológico y tratando con la familia y con la paciente. Estas, bueno, como ustedes ya han visto, son internaciones que suelen ser largas y que es muy importante asegurar después también el seguimiento y el sostén del tratamiento. Así que esa es otra pata larga. Acá vimos más sobre todo lo clínico medio interno, pero no se olviden de esa parte. Nombrar las dos cosas, digo, la complejidad de la la complejidad de la patología, y yo me siento así como me siento como militar. Los trastornos de la conducta. Bueno, te decía que la complejidad del trastorno de la conducta alimentaria y que lo que te vienen a traer los padres es, ella no le pone voluntad, ya es grande, yo la comida se la pongo, o sea, entiendan que la conducta está comandada por la patología, es como el paciente que se quiere suicidar, no es que tiene ganas de joderle la vida, la gente realmente tiene un altísimo nivel de sufrimiento y piensen que los pacientes que se recuperan nutricionalmente, o sea, no todo el porcentaje va a la curación, muchas pacientes quedan como crónicas y las comorbilidades más graves de los trastornos de la conducta alimentaria son las causas clínicas, como esto, la pérdida de masa ósea, el compromiso de la fertilidad futura y el suicidio, ¿no? De hecho, hubo un caso en el hospital, así que es importante el acompañamiento de los clínicos. A veces cuando tenemos trastorno de la conducta alimentaria internados es como, bueno, lo de la situación diabética, aburridísimo, y a veces se ponen muy crónicas y aburridas, yo lo sé, se pone tedioso un momento del tratamiento, pero está bueno que el médico apueste por ellas, porque hay algo de que la familia no las ve, nadie se da cuenta de su desnutrición y va, hay algo que perpetúa esta conducta que es el poco acompañamiento familiar. Si una paciente está internada, no consulta a la guardia, denle bola, no le hagan un laboratorio y porque comió una banana se puede ir a su casa. Entiendan que hay un riesgo tanto clínico como psiquiátrico, incluso riesgo de suicidio. Entonces está bueno que la miren un poco más integral a la paciente con trastorno de la conducta alimentaria. O ténganle un poquito más de respeto, porque puede complicar. ¿Bien? Bueno, o sea, de las 7, como que estamos relajados, o sea, con ella, realmente, solamente tiene el apoyo de la leche y como el primer objetivo era que coman el desayuno y hacer el pan. Y como que ahí también decíamos, bueno, pero que seguimos con el mismo aporte, si bien el peso no es que está bajando, pero está también cansado. Es como que entendemos que está toda la pata psicológica, que es lo que más estamos haciendo poco ahora, pero desde el otro lado, como que te da mucha impotencia. Sí, te lo reentiendo. Entiendo la impotencia, lo mismo viven los padres y lo mismo sufren los pacientes. Hay algo ahí de que esa paciente está bien nutricionalmente, está estable, pero no está en riesgo nutricional. Lo que decíamos es que lamentablemente hay poca guita y pocos recursos para las cuestiones del medio camino. En este consenso que yo les pasé de los españoles, o sea, lo que ellos plantean es la internación, hospital de día, digo, como distintos caminitos de gravedad, severidad, distintas estrategias terapéuticas para esa paciente. En privado son pacientes que por ahí se van a la casa con sonda. Y bueno, nada, vos las monitoreas de lo nutricional, sigue con la sonda hasta que empieza a arrancar la parte psicológica, vincular. Por supuesto, la lógica de lo emocional tiene otros tiempos. Y otra cosa que por ahí está bueno recordar es que el estado de ánimo, los trastornos de la conducta alimentaria, que por lo general las van a ver apáticas, apúricas, muchas veces tiene que ver con lo nutricional, que son pacientes que cuando se renutren aparece por ahí como con una furia o con mucha más gravedad su trastorno de la conducta alimentaria, estos pensamientos, y es ahí donde empieza a tener más alerta el equipo tratante de riesgo de suicidio por ahí, porque el paciente que está así tirado probablemente no haga nada, y los pacientes cuando se empiezan a activar pueden empezarse a poner más actuadores.